Arcadio Morales fue el primer pastor mexicano de la iglesia El Divino Salvador, hasta su muerte en 1922. Fue precursor del evangelismo presbiteriano. De esta congregación salieron distintas personas a evangelizar a casi todos los estados del país. Ese es nuestro tema, 150 años de la cuna del presbiterianismo en la Ciudad de México. Actualmente más de 1.200.000 creyentes son presbiterianos. La Iglesia Presbiteriana tiene 152 años en México, con mayor presencia en el sur del país. Existen más de 8 iglesias presbiterianas actualmente. La forma de organización es similar. En el siglo XIX, los gobiernos liberales facilitaron el establecimiento de algunos grupos de disidentes religiosos. Fueron la semilla que dio origen a la formación de las denominaciones protestantes, que como tales se organizarían con la llegada de los misioneros extranjeros. En el centro histórico de la Ciudad de México, ocuparon viejos edificios cuyo uso consiguieron mediante diferentes tipos de convenios. En uno de esos grupos, presidido por Sóstenes Juárez, participaba Arcadio Morales, quien sería uno de los precursores nacionales de la Iglesia Presbiteriana. Arcadio Morales, desde muy joven, se hizo cargo de lo que sería la Iglesia El Divino Salvador, que se establecería en 1877 en San Juan de Letrán, en la capilla del antiguo Hospital Real de San José de los Naturales. Su liderazgo lo llevó a presidir el Sínodo Presbiteriano en 1901 y a encabezar una multitud de proyectos evangelizadores en diversas entidades del país. Fue pastor en El Divino Salvador hasta su muerte en junio de 1922. Se conservan amplios testimonios de su importante papel en la conformación de la tradición presbiteriana en México. Buenas noches. Es necesario rescatar la memoria de los pioneros mexicanos en la historia real de la fundación de iglesias protestantes en nuestro país. Para la historiografía actual, se ha enaltecido quizá demasiado a los misioneros extranjeros, y esto ha traído que se eclipsan la épica labor de actores locales que dieron forma a los orígenes protestantes en México en el siglo XIX. Es el caso de Arcadio Morales, quien trabajó intensamente capacitando a los evangelizadores. Y para comprender mejor a estos personajes, agradezco la presencia de Carlos Martínez García y Leopoldo Cervantes, verdaderos expertos en el evangelismo protestante en México. Y antes de entrar en materia, quiero preguntar lo actual, es decir, de lo general a lo particular. Y en este caso, Leopoldo, me gustaría, cuando hablamos de lo presbiteriano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Buenas noches, Bernardo. Gracias por la invitación. El presbiterianismo es la derivación escocesa de la tradición reformada que inició, no necesariamente con Juan Calvino en Suiza, pero sí lo tuvo a él como un personaje central para el desarrollo y consolidación de lo que se conoce como la tradición reformada. Cuando John Knox, discípulo directo de Calvino en Ginebra, llevó todas las ideas y las propuestas religiosas de cambio a su natal Escocia, allá en Escocia surgió como tal la Iglesia de Escocia, que es el presbiterianismo, que al llegar a América, a Estados Unidos, con la formación de ese país, se consolidó como iglesia presbiteriana. En la propia Escocia también hay iglesia presbiteriana, pero es la derivación, vamos a decir, anglosajona, inglesa, británica y escocesa, de la tradición reformada originada en Francia y en Suiza, en el siglo XVI. Yeah. Y en México, querido Carlos, ¿cómo podemos entender a esta iglesia? Bueno, es una de las iglesias protestantes evangélicas más antiguas. Se están cumpliendo oficialmente 150 años. Y en la actualidad, la fortaleza de esta iglesia está más en el sureste. Por ejemplo, es en Chiapas, en Tabasco, donde más tienen población que se confiesa como presbiteriana, aunque ya es una iglesia prácticamente presente en todo el territorio nacional. Los números van variando, depende de la fuente de la que se hable. Algunos dicen que 1.500.000, casi 2 millones, o por ahí puede ser, dijéramos, hay altibajos. Pero lo cierto es que es una
iglesia que ya bien consolidada, que tiene sus distintos ciclos, sus distintos reacomodos y demás, pero que ya es parte, sobre todo, como dije, en el sureste del país, de una realidad que no solamente tiene repercusiones para la propia confesión, sino también expresiones de influencia en la sociedad. Sería interesante hablar, por ejemplo, nada más del caso de Chiapas y Tabasco, pero no es nuestro tema, ¿no? Pero sí es el panorama muy general de la Ahí iglesia están muy fuertes. presbiteriana. Leopoldo, hay diferentes como sensibilidades dentro de lo que llamamos la iglesia presbiteriana. Sí, eso que tú llamas sensibilidades son diferentes expresiones denominacionales, que es el concepto que se utiliza para hablar no solamente del presbiterianismo, sino de otras confesiones evangélicas. En la definición histórica que yo planteaba, me faltó quizá decir que cuando esa iglesia empieza a hacer trabajo misionero desde Estados Unidos a América Latina y particularmente en México, siendo país vecino, esa iglesia presbiteriana estaba dividida en dos partes, la iglesia del norte y la iglesia del sur. Las dos iglesias llegaron con misioneros a México. Y efectivamente, como vamos a ver en esta discusión, en esta charla, lo que pasó en la Ciudad de México ya tenía antecedentes de una presencia liberal, que no era todavía evangélica como tal, pero sí buscaba cambiar y transformar el pensamiento religioso de la época. Actualmente se puede decir que hay entre unas 7 u 8 presencias distintas del presbiterianismo en México, debido a que el tronco común del cual surgió esto que estamos comentando hoy, la Iglesia Nacional, se ha derivado en otras expresiones y en otras presencias también misioneras de otras iglesias presbiterianas que llegaron a México, como es el caso de la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada, que llegó por el estado de San Luis Potosí, esa región de Tamaulipas, y también otras expresiones que han llegado, incluso como mencionaba Carlos, a Chiapas en otros momentos. Muy bien, pues muchas gracias por este primer acercamiento. Tenemos claro que es una iglesia grande, importante, tiene más de 150 años y bueno, pues su epicentro fue la Ciudad de México, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos. Nuestro tema es el origen del presbiterianismo en México. Y para eso nos están acompañando, para ilustrarnos, Leopoldo Cervantes y Carlos Martínez, expertos en la materia. Quisiera preguntarte sobre los primeros pasos de los presbiterianos, que en realidad no fueron presbiterianos como tales, eran los protestantes, los cristianos no católicos. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Bueno, en el caso específico del que estamos hablando, los misioneros presbiterianos llegan en octubre de 1872 y a partir de ahí otros en enero del 1873. Y se llevan la sorpresa de que en la Ciudad de México ya había núcleos evangélicos o protestantes. Y uno de estos líderes de esos núcleos ya existentes era precisamente Arcadio Morales Escalona, que tuvo su experiencia de conversión en un grupo que se reunía en lo que actualmente es el cruce de las calles de 5 de Mayo y Isabel la Católica, en la propiedad que había sido de la Profesa y demás, de lo que hoy nada más queda la iglesia. Ahí había habido reuniones de ese grupo desde 1864, es probable que antes, pero está bien documentado que desde 1864. Nuestro personaje Arcadio Morales llega ahí en enero de 1869 y tiene su experiencia de conversión y desde ahí empieza su carrera. Él era católico, ¿verdad? Él era nominalmente católico, guadalupano. Practicaba algunas, que dijéramos, ceremonias, fiestas y demás, pero no era precisamente un católico muy comprometido, y en parte por su madre, que tenía, dijéramos, como cierta orientación, por cuestiones que cuenta en sus memorias Arcadia Morales, anticlerical.
Bueno, entonces cuando llegan los misioneros presbiterianos se topan no solamente con Arcadio, sino con muchos otros líderes que después se articulan a distintas denominaciones, y eso pasa en 1873, se va él uniendo hasta que decide ser parte del esfuerzo de la Iglesia presbiteriana. Y no solamente se une él, sino una red de la cual él era líder, que había grupos en distintas partes de la Ciudad de México. Y el núcleo original se reunía de lo que viene a ser la Iglesia presbiteriana en el llamado Callejón de Betlemitas, que es actualmente la parte de Filomeno Mata, que da con la calle de Tacuba. Entonces, por ahí fue la vinculación y los inicios. Leopoldo, el contexto histórico en el cual surgen estas expresiones protestantes son momentos terribles, luchas, guerras intestinas, conservadores, liberales, invasión francesa, un momento de convulsión. Y al parecer, los núcleos cristianos no católicos o protestantes tuvieron en los liberales cierto apoyo, cierta simpatía para poder desarrollarse. Sí, la reivindicación de estos personajes como Arcadio Morales y otros que hubo antes de la llegada de los misioneros. Habría que recordar, por ejemplo, un caso muy ejemplar que es el de Juan Amador en Zacatecas, en el poblado de Villa de Cos. Este personaje desde el año 1857, el mismo año de la promulgación de la Constitución liberal, ya estaba reivindicándola y estaba dando pasos muy firmes para la constitución de comunidades religiosas cristianas no católicas. De modo que sí, efectivamente estamos en una época, recordando esa época en que el año 67, 1867, termina la intervención francesa, y entre ese año y 1872, que es cuando muere Benito Juárez, se da toda esta efervescencia, toda esta ebullición religiosa, particularmente aquí en la capital mexicana, en el centro histórico. Muchos de los lugares que se están mencionando acá y que se van a mencionar también, tienen que ver con esa búsqueda de reuniones, organizar grupos, movimientos nuevos, con liderazgos verdaderamente nuevos. Hay que recordar que si Arcadio Morales nace en 1850, a los 19 años está cambiando su manera de ver la realidad religiosa y él busca ser cristiano de otra manera. Y déjame preguntarte también, porque en su biografía él se convierte en misionero y a pesar de que tenía apoyos de los liberales o había una cierta... le va muy mal en Puebla, incluso es reprimido y salva la vida de milagro también. O sea, los católicos se organizaban para rechazar esta efervescencia que tú decías de lo protestante. Sí, porque hay que recordar, el año 1872 es verdaderamente importante, es el año en que muere Juárez, pero es precisamente el año en que llegan los misioneros y es el año en que va a empezar a formarse con más claridad todo ese tipo de grupos. El mismo año 1872, el propio Arcadio Morales escribe en honor a Benito Juárez, lo presenta de una manera ya que va a ser el germen de lo más característico del protestantismo posterior, que es la recuperación de Juárez. Pero hay que recordar también que el sucesor de Juárez en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, va a estar muy interesado también en que se transforme el rostro religioso del país. Mira qué interesante. Acá hay otro aspecto muy importante, además de la figura de Arcadio Morales, y es el templo, el Divino Salvador. Cuéntanos un poco del templo. ¿Por qué es tan importante y por qué es medular, sobre todo en este impulso presbiteriano? Bueno, esta iglesia de lo que viene a ser el Divino Salvador es una iglesia que ha tenido 3 templos. Ajá. El primer templo, o el primer lugar de reunión, fue un salón en lo que fue el convento y el hospital de los betlemitas, la iglesia de los betlemitas, que está en el centro histórico de la Ciudad de México. Hoy día la parte que se restauró y que queda, dijéramos, hasta con cierto esplendor, es el Museo de Economía, el MIDE, Museo Interactivo de Economía, ahí en la calle de Tacuba y Filomeno Mata
Un poco para entender, en aquel entonces se habían ya confiscado templos por parte del gobierno, Sí, que eran bueno, los que se negociaron para que estos nuevos grupos pudieran tener esa espacios. propiedad, al tiempo en el que empiezan a rentar un salón interior de todo eso, ya había sido fraccionada, vendida a particulares y demás. Entonces, lo tenía bajo dominio la Sociedad Lancasteriana de México, Ya. esa sección. Entonces, ahí inclusive estaba una biblioteca que se llamaba Biblioteca Popular del 5 de Mayo. La propiedad era enorme, ¿no? Entonces, rentan un salón. Ahí está Arcadio Morales a partir de mediados de 1873. Y ahí es donde inician reuniones. Inclusive sabemos de esto porque salen anuncios, por ejemplo, en el siglo XIX, en el Monitor Republicano. En ese lugar es donde empieza a trabajar ya con los misioneros presbiterianos. Formalmente inician el 24 de mayo de 1874, reuniones, dijéramos, ya como iglesia presbiteriana organizada, porque hay una serie de requisitos que hay que cumplir para todo eso. Después, en el 77, se van a lo que ahora es el eje central, que para mí siempre será San Juan de Letrán. Ahí, a lo que es ahora artículo 123 y el eje central, ahí estuvo el templo de la iglesia que fue parte del Hospital Real de Naturales. Y finalmente, hasta ya a partir de cuando abren el eje central, más bien San Juan de Letrán, cuando lo abren en los años 30, una parte fue demolida para hacerla más amplia. Enfrente, dijéramos, la parte de enfrente de la Latino, todo eso fue demolido. Ya. Entonces se van a lo que es un templo porque actual. Porque era una avenida estrecha, relativamente, sí, como todo el centro. Como la mitad de lo que es ahora. Y precisamente esa parte de lo que va desde Avenida Juárez hasta el Mercado de San Juan es lo que abren, y entre eso se llevan. ¿Eso lo que fue el Hospital Real de ¿En qué año fue esto? Eso fue cuando lo abren en los 34, 35, empieza todo ese proceso, que se tarda un tiempo. Entonces, a partir de ahí, se van a su templo actual, que está en la calle de Argentina, enfrente de la entrada de la Secretaría de Educación Pública. Qué interesante, cuánta historia no hay en esto, ¿no, Leopoldo? Y bueno, lo importante es que hay una historia, que hay varios lugares geográficos, que hay un dinamismo muy importante que se da, y esto es hace más de 150 años. Estamos hablando de una historia larga, de una memoria que está ahí, y que bueno, yo les invito a una breve pausa. Es una historia realmente muy interesante, a 150 años de la cuna de lo presbiteriano o presbiterialismo en la Ciudad de México. Vamos a un corte, usted está en Sacro y Profano. Llegamos al final. Conversamos con Leopoldo Cervantes y Carlos Martínez y cargamos un montón de historias, digamos, que han definido la identidad, no solamente política, social, cultural, sino también religiosa en nuestro país. Siglo XIX. Y sobre todo los orígenes de la iglesia presbiteriana a través del templo, que ha sido muy importante, pero también a través del personaje que nos ha ocupado, que es Arcadio Morales. ¿Están pensando hacer algún evento de conmemoración, Carlos? ¿Van a hacer algo sobre esto? Sí, un tanto al margen, dijéramos, de la Iglesia Nacional Presbiteriana por iniciativa propia. Vamos a tener, esperamos, la presentación de un libro que estamos escribiendo conjuntamente sobre Arcadio Morales, el contexto histórico y todo eso. Y vamos a tenerlo precisamente el día que se cumplen los 150 años de que oficialmente inician reuniones ahí, en lo que fue el Callejón de Betlemitas, hoy, como dije antes, Filomeno Mata y Tacuba. Que es el Club de los Periodistas, ¿no? Sí. Que es muy famoso. Ahí al lado está el Club de los Periodistas y al lado está la entrada del Museo del Ejército. En todo ese conjunto fue.
Bueno, entonces vamos a presentar, esperamos que salga a tiempo nuestro libro, vamos a tener alguna remembranza histórica, algunas palabras respecto al estado actual, repercusiones de todo esto y demás. Entonces, eso ¿cuándo va a sería ser? El 24 de mayo. 24 de mayo, ¿a qué hora? 6:30 de la tarde ahí. Anótele. 24 de mayo, 6:30, habrá la presentación de un libro y la recreación de toda esta historia, que aquí han sido pues algunos flashazos, ¿no? Pues Carlos Martínez, colega en la jornada, agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro y Profano y le pido, agradeciendo también tu presencia, Leopoldo, tus apuntes finales sobre este tema. Yo diría que esta reconstrucción histórica que se ha intentado hacer de la figura de Arcadio Morales viene a ser, como lo voy a mostrar acá en esta revista, la revista El Faro, que se fundó en 1885, el primer número apareció en enero de ese año, se volvió un espacio cultural, un espacio de difusión, un esfuerzo editorial importantísimo que se ha mantenido hasta pocos años recientes. Lamentablemente ahora esta revista está un poquito detenida, pero la figura de Arcadio Morales con los aspectos épicos, con el origen que tuvo, el desarrollo que tuvo, ahora es posible acercarse, gracias a la UNAM y a su Hemeroteca Nacional Digital, es posible acercarse y revisar minuciosamente. Yo invitaría a muchos de la gente que ahora está viendo el programa, a que se acerque a la página de la Hemeroteca Nacional Digital de México y revise la revista El Faro, para que encuentre allí mucho de este desarrollo, la ebullición de la que hablábamos, la efervescencia tan grande que hubo, y en el caso particular de Arcadio Morales, cómo se fue construyendo a sí mismo como escritor, como predicador, como misionero. Él da testimonio y recoge muchos elementos de memoria, muchos recuerdos, muchos aspectos de todo el trabajo que hizo, incluso recuperando también ese pasado común que se tuvo con la iglesia anglicana, con la iglesia metodista, porque todos estaban juntos en esa etapa inicial. Sí, es muy importante que se siga reconociendo esa etapa de la historia de México para encontrar cómo la disidencia religiosa se fue construyendo hasta llegar a lo que es hoy una tradición presbiteriana bien establecida en nuestro país, con sus altas y sus bajas como todo, pero muy presente hasta la actualidad. Pues fascinante, muchas gracias nuevamente por su presencia. Y bueno, pues la parte más noble de la historia es conocer nuestro ser, nuestra esencia, nuestra identidad, nuestros orígenes. Permanentemente también la historia nos permite rehacer, incluso reinventar lo que hemos sido. Por ello, es importante tener esta memoria. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.